transitando por la calle Real TV. Un camino sin ataduras a la verdad del acontecer quindiano. Conduce Gilberto Montalvo Jiménez, el meridiano de la opinión. Amables televidentes, muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros aquí en la calle Real Televisión. Esta es la cita que tenemos en CNC Comunicaciones para compartir con ustedes los temas de la economía, de las finanzas, de los negocios, de la política, los reportajes, las crónicas. Para nosotros es especial compartir con ustedes permanentemente. Hoy el pueblo colombiano despertó con una noticia absolutamente infame de parte de una de las instancias más corruptas que tiene el engranaje del Estado colombiano, y es el IMPEC. Transitando por las calles de Bogotá como que si nada pasara después de haber sido un corruptor de jueces, estar condenado, teniendo una cantidad de procesos encima, el señor Carlos Mato, el del famoso tema de Hyundai, fue detectado por un grupo de periodistas responsables del canal Colega Caracol Televisión, y Orondo caminaba por todas las calles de Bogotá, se quedaba 3 horas con sus asesores en su oficina, despachaba, mandaba por documentos, es decir, hacía lo que le diera la absoluta gana. Esa vergüenza, es una vergüenza no solamente para nosotros los colombianos, sino para el mundo. Trasladamos hacia el mundo lo que siempre nos han identificado como un país lleno de corruptos. Inmediatamente, por supuesto, había que tener una reacción. Aquí hay que hacer una observación, una reflexión, que las denuncias de la corruptela de este país la están haciendo los medios de comunicación. No hay Contraloría, no hay Procuraduría, no hay Fiscalía que esté atento a los casos que ocurren, sino que tienen los medios de comunicación. Por supuesto que es un deber nuestro hacer las denuncias, pero si observamos todo lo que ha ocurrido en los últimos años en Colombia, si no hubiera sido por los medios de comunicación, hubiera seguido peor la corruptela que hoy tenemos. Se cayó el director del IMPEC, se cayó el director de la Picota, pero seguramente vamos a terminar con que los únicos sancionados van a ser los custodios del señor, porque siempre es así. Ya la Procuraduría dijo que iba a investigar a los custodios, a los guardianes del IMPEC. Los destituyen, los sancionan y chao, pescado, como dicen los muchachos. Es muy triste. Por eso es que tenemos los colombianos ahora la oportunidad en 9 días de cambiar el Congreso, de cambiar esa corruptela. En la medida que cambiamos ese Congreso de la República, podemos tener una representatividad confiable. Eso hay que cambiarlo de tajo, total, todo. Porque ninguno de esos señores que están allí, hay unas contadas excepciones, no, tampoco voy a generalizar. Hay unas contadas excepciones que han sido unos grandes parlamentarios, pero la verdad es que eso hay que cambiarlo. Porque ahí se origina toda la corruptela. Imaginen que los políticos en Colombia nos hemos dado cuenta hoy, en mi caso conocí esos antecedentes. Los políticos de este país trafican, hacen tráfico de influencias ante el IMPEC para que saquen de un sitio y lleven a otro y muevan a otro y los tengan en esas instalaciones del Estado como presos en 5 estrellas. Hoy por lo menos revelaron también esa porquería. Nos van a dar el contentillo con que al señor Mato lo llevan para Cómbita o a alta seguridad. Allá también corrompen, pero ojalá pues sea más difícil corromper. Pero qué tristeza que el pueblo colombiano haya amanecido hoy con ese informe tan completo, tan riguroso, tan bien hecho, tan analítico, después de seguir por más de un mes con cámaras, con referencias a este señor Matos, identificar la corrupción en el IMPEC. Por eso hemos querido airear estos programas donde también es usanza invitar a los políticos que tienen algo que decir, a las nuevas generaciones de políticos, a los políticos descontaminados. Hoy he querido invitar a la doctora Jessica Obando. Jessica Obando es de las nuevas generaciones.
con doble titulación, con especialización, una niña muy joven, excúsenme la expresión niña, no lo hago peyorativamente porque tengo respeto por la doctora, sino que la he invitado porque ella es candidata al Senado de la República. Miren ustedes, Estamos Listas Colombia, es un grupo que se autogestiona y ella es oriunda de Montenegro, el departamento del Quindío. Queremos mostrarla también para que ustedes tengan la oportunidad de conocer estas nuevas expresiones de la política y sobre todo de expresiones de una juventud hastiada también hasta el cogote, como muchos de nosotros los viejos, los que ya estamos de salida, también estamos hastiados. Doctora Jessica, gracias por atender mi invitación. Gilberto, muchísimas gracias por permitirme estar en este espacio. Te saludo y saludo a todos los televidentes. Realmente para mí es súper gratificante estar en este espacio que es regional, que es nacional, pero que nace desde el Quindío. Bueno, un poco también, mientras te escuchaba hablar de Carlos Matos, pensaba como el asunto ni siquiera está en el IMPEC, sino en la misma crisis de institucionalidad que tiene el Estado colombiano. Y mencionabas algo que me parece muy clave, y es este asunto de cómo las instituciones o los órganos de control que deben estar allí pendientes de la ejecución de las funciones, pues no son útiles y no sirven. Y la razón por la que no sirven es por las formas de elección y cómo hemos, por ejemplo, en el Senado de la República elegido a la Procuradora General de la Nación, y cómo en la Cámara de Representantes al Defensor Nacional del Pueblo, y cómo en el Congreso en pleno se elige, por ejemplo, al Contralor de la República, y cómo se supone que estos entes de control que deben estar allí vigilantes y garantes de las funciones del Estado y que deben guardar independencia de las diferentes poderes del Estado, realmente solamente atienden a intereses y terminan sucumbiendo a esos intereses políticos que es la clase política dirigente tradicional, no solamente de este país, sino también de manera regional y de manera municipal. Y cómo esas prácticas políticas es necesaria hacerlas evidentes, pero entonces también desde las bases, desde las organizaciones sociales, desde las juventudes, empezar a ocupar esos espacios de poder para, por supuesto, resignificarlos y darle dignidad a la institucionalidad colombiana. Yo quiero, doctora Jessica, hacer un pequeño paréntesis para que le contemos a las personas quién es usted, que ha estudiado, porque es que es supremamente joven, pero yo le seguí la pista a su currículum. Ya ha tenido la posibilidad de hablar con usted a través del teléfono, hablamos en la radio, y me surgió la iniciativa de poder conversar con usted en este programa de televisión. Estamos en todas las redes, nos vamos por todas partes, nos ven por todos lados. ¿Quién es la doctora Jessica Obando? ¿Qué ha estudiado? ¿Qué experiencia tiene? Bueno, yo soy, esto va a sonar gracioso, yo soy pueblerina, yo soy de Montenegro, Quindío, y yo digo que el Quindío tiene una particularidad que me parece muy bella, y es que a pesar de que tenemos ruralidad, por supuesto, la simbiosis que hay entre el pueblo y el campo en este departamento particularmente hace que seamos muy pueblerinos y que todos hayamos comido poma y guayaba recogida de la finca y de la carretera. Entonces, eso a mí personalmente me parece necesario decirlo, porque los lugares de enunciación, o al menos desde donde nos posicionamos, son necesarios. Pero entonces, también dentro de ese proceso, como le ha tocado a muchos jóvenes en Colombia, trabajé durante todo mi pregrado en el Parque del Café para financiar mi formación académica. Soy abogada, especialista en Derecho Constitucional y maestrante en Filosofía Política. Pero adicional a eso, pues también soy docente universitaria de la Universidad del Quindío, de la Universidad Tecnológica de Pereira, y más importante que todo lo anterior, trabajo en colectivo. ¿Y a qué me refiero con esto? Uno es el resultado de todas las juntanzas y de todas las relaciones, amigos, amigas que ha hecho en medio del proceso de movilización social y de defensa de derechos humanos y del territorio. Quería hacer ese pequeño paréntesis para indicarle a nuestros amables televidentes con quién estamos hablando. Para uno como periodista, escúchame que hable en la primera persona, pero yo aquí opino también en este programa. Es muy satisfactorio encontrar esta clase de personas,
Porque cuando hemos creído que todo está perdido, yo tengo que reconocer la facilidad que tiene para comunicar, la facilidad que tiene para decir las cosas, la claridad que tiene siendo una niña. Y vuelvo y digo, no es peyorativo ese tratamiento de niña, porque muchas veces se toma mal. Es una profesional respetada, con muy poca edad, pero con muy buen bagaje. Pero ese bagaje se necesita. Usted dice, todos somos polverinos, todos. Es que todos somos. Cuando habló de la poma rosa, me estoy erizando un poquito porque se nos acabaron. Sí. Y las guayabitas que las recogíamos en el piso, ¿no? Sí. Eso sí, naturalmente todos hemos hecho ese ejercicio. Tú estudiaste en el Instituto Montenegro, pues allá en el, ¿cómo se llama? No, estudié en Santa María Goretti, que de hecho también allí hay que mencionar algunas cosas muy lamentables porque mi proceso de movilización estudiantil empieza precisamente en el Goretti, porque después del terremoto el colegio se cae, entra en todo este proceso de reconstrucción y estando ya en 10º, se empieza a desmoronar el colegio. Un colegio que tenías 14 años, 12 años. Sí, exactamente. Se empieza a desmoronar el colegio, tenía 14 años de hecho. Claro. Se empieza a desmoronar el colegio y en ese momento, pues con otros compañeros y compañeras hacemos un llamado para que vayamos marchando hasta la alcaldía municipal a exigir el cumplimiento de las pólizas por la construcción del colegio, porque por supuesto era una obra nueva que había sido entregada recientemente en todo el proceso de reconstrucción del Quindío, pero desde ahí ya se estaba empezando entonces a poner en evidencia, y desde muy temprana edad, a poner en evidencia esas formas corruptas que finalmente terminan impactando nuestra cotidianidad, porque éramos niños desde los 5 hasta los 15, 16 años, niños y niñas, estudiando en una estructura o en una infraestructura que se nos estaba cayendo en la cabeza. Y se nos estaba cayendo no porque no hubiera dinero en su momento para el proceso de reconstrucción, sino por esos intereses que mediaron todo el proceso de reconstrucción. Y ahí es donde empiezo a movilizarme. Maravilloso, pues muy pequeña, por supuesto, es bien interesante. Bueno, caigamos, porque es que es muy interesante. A nosotros, pues, que cubrimos esta situación política permanentemente y que conocemos los vericuetos de la política, nos encontramos, de un momento a otro me dice la periodista Judy Cartagena que te asesora en materia de comunicación. Además quiero agradecerle mucho el contacto que ha tenido con nosotros permanentemente para poder hablar contigo. Me siento muy satisfecho de tenerla aquí. Muchas gracias. Entonces gracias a la periodista Judy Cartagena también por colaborarnos en todo este proceso. Estamos listas, Colombia. Este colectivo que nace en Medellín, ¿cómo se gesta y por qué Jessica Obando, la doctora nuestra de Montenegro, cae en ese colectivo tan interesante? Bueno, primero contaré un poco cómo nace Estamos Listas, porque es algo muy bello. Estábamos en las compañeras de Medellín estaban en todo el proceso de discusión durante el 2016 referente al plebiscito, y ellas estaban apoyando. También nosotras lo estábamos haciendo desde estos territorios, pero ellas en Medellín estaban apoyando toda la incorporación del enfoque de género, es decir, el reconocimiento de la mujer campesina, de la mujer víctima dentro del contexto del conflicto armado, donde surge una consigna que de hecho ya venía desde 1993 con las compañeras de la Ruta Pacífica de Mujeres, donde plantean: nosotras no parimos hijos e hijas para la guerra. Y esta consigna es porque, claro, tenemos una historia del conflicto que ha dejado de manera lamentable muchísimas muertes, pero las que han tenido que llorar, sufrir esas muertes de sus hijos, de sus esposos, de hijas reclutadas, somos las mujeres y son las mujeres. Y aparte de eso, pues eran mujeres que ni siquiera tenían la posibilidad de reclamar las tierras o las casas de donde eran desplazadas y despojadas, porque históricamente toda esta construcción implicaba entonces que las mujeres no podían ser propietarias, o que culturalmente la casa o la finca está a nombre del esposo, y eso entonces genera una revictimización. Y de allí parte este proceso y esta necesidad de visibilizar, o al menos de incorporar el enfoque de género en este acuerdo de paz, que más que
ultimar la guerra con un grupo armado o ser un proceso de desarme, era un proceso que buscaba solucionar causas históricas del conflicto en Colombia. De allí que las compañeras, cuando triunfa el no en el plebiscito, que hay que decirlo por una escasa diferencia de 50.000 votos, las compañeras dicen: no podemos seguir confiando o no podemos seguir quedándonos solamente en la incidencia desde lo organizativo, desde la movilización de mujeres, sino que hay que pasar a esos espacios de representación popular para tomar decisiones que definitivamente propendan por alcanzar un futuro en paz. Me parece fabuloso cuál es el origen, además es muy claro el origen, es la reivindicación del papel social y político de la mujer dentro de la estructura orgánica de nuestro país. Ese origen es absolutamente legítimo y además necesario. Estaba haciendo falta. Le voy a pedir un permiso. ¿Sí me da un permisito si se lo pido? Por supuesto. Doctora Jessica, me pide producción una pequeña pausa comercial. Sí, claro. Y ya regreso con usted en la segunda parte, que va a ser también bien interesante, aquí en la Calle Real Televisión. Usted está transitando por la Calle Real TV. Un camino sin ataduras a la verdad del acontecer quindiano. Conduce Gilberto Montalvo Jiménez, el meridiano de la opinión. Un hecho, la gobernación del Quindío recuperará la estación del ferrocarril de Armenia, con el liderazgo del gobernador Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas. En articulación con Presidencia de la República e Invías, se gestionaron más de 35.000 millones de pesos para la ejecución del proyecto Vías Verdes, con el que recuperarán también las estaciones de Salento, Montenegro y Quimbaya. Porque tú y yo somos Quindío. La reactivación económica de Armenia es un desafío de todos, por eso los microempresarios cuyabros pueden acceder a créditos de forma fácil, con montos desde 500.000 y hasta 10 millones de pesos. Los interesados pueden acercarse a los puntos permanentes que hay en Actuar Fami Empresas, ubicados en la calle 12, número 1314, en el Parque Sucre y también en el Centro Administrativo Municipal sobre la carrera 16. Porque Armenia es para todos. Con Legón Telecomunicaciones tienes todo a tu alcance. Haz tu pago desde casa, ingresando a nuestra página web www.legontelecomunicaciones.com. Primero, en la parte inferior encontrarás el botón PSE. 2. Elige la opción Pagar factura. 3. Llena el formulario con tus datos para realizar el pago. 4. Continuar proceso de pago y listo. Legón Telecomunicaciones es tu mundo sin fronteras. Usted está transitando por la Calle Real TV. Un camino sin ataduras a la verdad del acontecer quindiano. Conduce Gilberto Montalvo Jiménez, el meridiano de la opinión. Hay muchos muy buenos que han aprendido la ética y otros que se van por el camino de la desgracia. Bueno, ya tenemos el origen. ¿Cuántas? La lista, a ver, ubiquémonos. Lista del Senado. Sí. Es una lista cerrada. Sí. Para votar por ti, ¿cómo hago? Ay, Aquí con este. Gracias. Tranquila. Bueno, somos una lista cerrada, entonces aquí nos van a encontrar, este es el logo de nosotras, una búa
Esa búa hace referencia a la vigilancia, pero desde la sabiduría y desde la posibilidad de ser observantes y propositivas en el proceso electoral. Y lo único que deben hacer con el tarjetón es buscar esta búa de Estamos Listas Colombia, que también es muy interesante. Estamos listas es porque nos han dicho que no estamos listas para participar en política, que no estamos listas para pensarlo, pero hace mucho rato lo estamos y lo estamos haciendo. Pero ¿quiénes dicen semejante barbaridad? Si lo único que tenemos aquí, escuchándola a usted y conversando con usted aquí, y con nuestros amables televidentes, que es lo más importante, uno escucha que están más que listas. Y escúcheme que yo opine así porque vuelvo y le digo, este es un programa de opinión. Yo estoy aquí entrevistando, pero también opino. Pero que si están listas, están listas. La discriminación sí que nos la bajen de la nube. Exactamente. Resulta que contamos con personas muy conscientes como vos, pero desafortunadamente esa no es la realidad en estos espacios y menos en política electoral. De hecho, hay varias experiencias para compartir. Cuando nosotras en el departamento del Quindío empezamos a organizarnos en todo el contexto del proceso de movilización nacional el año pasado, empezamos las mujeres las diferentes organizaciones a encontrarnos, a reconocernos, a comprender que juntas éramos mucho más fuertes, y en ese contexto nos llega la invitación de Estamos Listas Colombia, y la primera pregunta que surge es precisamente esta: ¿estamos listas en el departamento del Quindío para presentar una candidatura al Senado por una organización de mujeres cuando hemos estado en procesos de movilización de mujeres y pasa un taxista, pasa un bus, una persona en la calle que nos grita: ustedes están gritonas, dejen de dar lora, o váyanse para la casa? Ese tipo de cosas nos han sucedido acá. ¿Le han sucedido esas reacciones? Nos han sucedido ese tipo de cosas acá. Tanto así que... ¿Incluso provenientes de mujeres? Incluso provenientes de mujeres. Porque cuando comprendemos que hay todo un sistema que es machista, pues entonces también comprendemos que nosotras hemos sido criadas bajo esas lógicas. Y por eso... por ejemplo, al niño se le enseña a ser intrépido, a explorar, pero a la niña a que esté bien sentada, a que no hable, a que no interrumpa, y eso hace parte de ese proceso de formación que nosotras tenemos que replantear, claro, y que tenemos que repensarnos. Eso tiene que evolucionar. ¿Por qué tiene que evolucionar? Porque naturalmente pues es un fenómeno, llamémoslo entre comillas, cultural, ¿no? Claro. Esa cosa de la película mexicana y que fue tan invasiva en nosotros, y esa formación que hemos tenido del machismo. Pero eso ha cambiado cuando muchos de nosotros, los varones, tenemos por fortuna hijas, nietas, compañeras excepcionales. Entonces ese discurso va modificándose. Sí. Entonces, mira que eso es un proceso que se va originando en la misma familia, por parte de esos padres machistas que tienen que dar un giro, para volver, como tú lo dices tan expresivamente, intrépidas. Yo tengo un reciente fenómeno que debo contarlo porque estoy muy complacido de escucharte, un fenómeno de una hija. Termina sus carreras y sus cosas y está en Nueva York, y eso es ser intrépida. Irse sin, voy a Nueva York, voy a buscar estudio, voy a buscar trabajar, voy a buscar estar allá. Ella podía ser parte de este colectivo, porque claro. hay que decirle esta semana que los busque en el consulado en Nueva York, porque ellas pueden votar allá. Claro. Bueno, a ver, fuera de esto, como unos puntos que pudiéramos nosotros advertir que ustedes tienen, pues ya, fundamentar la inclusión sí, de la mujer en esto, independientemente de todas las barbaridades. Pero unos postulados de pronto que ustedes tengan muy claros, 3 o 4, si ustedes llegan al Congreso de la República, para ustedes buscar una mejoría de lo que es la estructura orgánica de este país. Bueno, muy importante mencionarlo. Nosotras en conjunto hemos construido. Aquí no es un proceso de personalismos, no es Jessica Obando, sino todo el movimiento, todo Estamos Listas,
que somos más de 2.400 mujeres pensándonos las formas en las que vamos a transformar la institucionalidad y la estructura colombiana. ¿Y a qué me refiero con esto? Nosotras estamos planteando la democratización del Estado y eso implica entonces que ya no es la figura de este personaje político que nos promete que nos va a salvar, sino la apuesta colectiva y el trabajo conjunto que podemos realizar. Por eso nuestra propuesta es una senaduría colectiva donde no solamente aquella que llegue a la curul del Senado de la República va a fungir como senadora, sino que vamos a fungir todas las compañeras que hacemos parte del proceso organizativo. Ese es un punto absolutamente eso es un punto absolutamente bien importante. La representatividad la tiene 1, 2, 3, pues ojalá sea el mayor número. Pero cuando de tomar decisiones es el gran colectivo. Claro. Es un fenómeno bastante interesante. Claro, por eso decimos que es democratizar todo el Estado colombiano. Además, porque no es solamente el colectivo, sino que nosotras estamos planteando la necesidad de hacer asambleas ciudadanas en aquellas decisiones que sean tan relevantes para el país, pues que entonces sí o sí hay que tener en cuenta las opiniones y las visiones de la ciudadanía en general, no solamente de nosotras, sino de toda la ciudadanía. Y de hecho hay algo que me parece muy bello y es que esto que estamos planteando ya lo estamos haciendo y lo estamos haciendo en el Consejo de Medellín con una concejalía colectiva que todas y todos pueden ir a revisar cómo hemos funcionado y cómo queremos replicar esa experiencia ahora ya en un organismo en un organismo nacional que es el Senado de la República para ampliar la democracia y permitir que realmente podamos tomar decisiones, es decir, es la democracia representativa, participativa. Claro, participativa. Ajá. Yo tengo una inquietud, doctora Jessica. Usted me habló de que somos, pues, rígidos, pueblerinos. Uno con su perfil pensaría que, pues, de una vez por todas pensó en grande, en este colectivo de las mujeres, para llegar al Senado. ¿A usted nunca se le pasó por la cabeza antes ser alcaldesa de su pueblo? Bueno, es muy gracioso porque nosotras para, por ejemplo, postularnos, como fue un proceso de elección interno, no fue que alguien a dedo nos pusiera allí, sino que las 1.800 mujeres que en ese momento hacíamos parte del movimiento votamos y elegimos, nos exigía el movimiento un video intencionando las razones por las que queríamos estar en ese espacio. Y en ese video, lo cito porque en ese video recuerdo que yo les contaba a las compañeras del movimiento que desde que tengo uso de razón y de hecho muy chiquita, me amanecía, me trasnochaba pensando qué era lo que debía hacer Montenegro o al menos qué era lo que debía hacer el departamento del Quindío para generar mejores condiciones de vida para todas y todos. Y en ese momento yo les contaba que me amanecía pensando en el plan de desarrollo, en cuáles eran los sectores productivos que se debían financiar o potenciar, en cómo eran las formas organizativas, culturales, artísticas que se debían producir en el territorio, precisamente porque lo cultural y lo artístico nos permite reflexionar sobre nuestra realidad y actuar frente a ella. Entonces sí lo pensé, sí, y siempre he tenido como esa vocación de poder allí presente. Sin embargo, con Estamos Listas he aprendido algo que es supremamente poderoso y es que en conjunto y de manera colectiva, trabajando juntas por un mismo propósito, hacemos aquello que nos han dicho históricamente que no podemos hacer, y es ampliar la democracia, sacar a las únicas familias o las mismas familias de siempre de esos espacios de poder y de representación popular a través de mecanismos democráticos, no a través de actos violentos, no a través de formas que impliquen violencia directa, sino a través de los mismos mecanismos democráticos si trabajamos de manera conjunta. Entonces, eso es Estamos Listas, la posibilidad de encontrarnos, reconocer que todas y todos tenemos algo que decir y que ese algo que decir es valioso y que aparte de eso, si trabajamos de manera colectiva, podemos generar esas transformaciones que hemos exigido a través de la movilización, a través de la incidencia y a través de los diferentes espacios de poder. Yo tengo una inquietud. ¿Cómo está constituido su núcleo familiar?
Bueno, también me place decirlo porque soy hija de una ama de casa y un carnicero, y mi hermanita mayor, somos dos hermanas, mi hermana mayor, que ella es doctora en educación, y me parece muy bello manifestarlo porque mi papá y mi mamá, pues mi mamá es bachiller y mi papá llegó hasta quinto de primaria, sin embargo son personas súper solidarias que nos han enseñado el valor primero como... No, pero se nota la legua, por eso la inquietud, doctora Jessica. Sí. Porque cuando uno encuentra esa libertad para pensar, esa capacidad de expresar libérrima y decir desde los 14 años, estoy reclamando por mi colegio, es porque el núcleo familiar es absolutamente de esa naturaleza. Sí, eso me parece muy bello, a mí porque con mi papá encontré una posición política alternativa y con mi mamá encontré ese reconocimiento y esa solidaridad, y en conjunto creo que eso nos ha llevado a mi hermana y a mí precisamente a pensarnos o a reflexionar mucho más sobre lo público. Doctora Jessica, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Qué oportunidad tan importante de hablar con una dama profesional montenegrina que quiere ser senadora de la República. Finalmente, la BUA y... Vamos a marcar el próximo 13 de marzo la BUA de Estamos Listas Colombia, y vamos a garantizar que tengamos un país donde valga la alegría vivir, un país no de tristezas y de resistencias, sino un país donde realmente podamos hablar de una vida sabrosa que todas y todos podamos disfrutar. Entonces el próximo 13 de marzo a marcar en la lista al Senado Estamos Listas Colombia. Gracias, doctora. Vuelva por aquí. Muchísimas gracias y por supuesto aquí estaré. Le deseamos el mejor de los éxitos. Ojalá tengamos una representación en el Senado de sus condiciones. Esperemos que sí. Amables televidentes, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta nueva edición de La Calle Real Televisión. Quédense ahí, por favor, en la sintonía de nuestro canal y nosotros nos veremos en breve. Muchas gracias. Chao, chao. Usted está transitando por La Calle Real TV. Un camino sin ataduras a la verdad del acontecer quindiano. Conduce Gilberto Montalvo Jiménez, el meridiano de la opinión.